This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Samuel. Su vida, marcada por el llamado divino y una conexión inquebrantable con lo sagrado, tejía los destinos de reyes y del pueblo de Israel por igual. Desde sus humildes comienzos en el santuario de Silo hasta su papel crucial en la unción de los primeros reyes de Israel, Samuel se convirtió en un faro de sabiduría y guía espiritual en tiempos de incertidumbre y desafíos. Pero su historia va más allá de las crónicas bíblicas, es un relato atemporal de devoción, discernimiento y liderazgo. En este viaje, exploraremos los momentos trascendentales de la vida de Samuel, desentrañando las lecciones que ofrece sobre la fe, la obediencia y el poder transformador de la dedicación a una causa más grande. Únanse a mí mientras desvelamos los misterios y las enseñanzas detrás de la vida de Samuel, un hombre cuya influencia resonó en los pasillos del poder y en los corazones del pueblo, dejando un legado perdurable que sigue iluminando nuestro camino hasta el día de hoy. Hubo un hombre de Ramatayim, sufita de la montaña de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Sub, efraimita. Tenía 2 mujeres, una se llamaba Ana y la otra Peninná. Peninná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía de año en año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé Sebaot en Silo, donde estaban Jofni y Pinjas, los 2 hijos de Elí, sacerdotes de Yahvé. El día en que Elcaná sacrificaba, daba sendas porciones a su mujer Peninná y a cada uno de sus hijos e hijas, pero a Ana le daba solamente una porción, pues, aunque era su preferida, Yahvé había cerrado su seno. Su rival la sahería y vejaba de continuo, porque Yahvé la había hecho estéril. Así sucedía año tras año, cuando subían al templo de Yahvé la mortificaba. Ana lloraba de continuo y no quería comer. Elcaná su marido le decía: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste? ¿Es que no soy para ti mejor que 10 hijos? Pero después que hubieron comido en la habitación, se levantó Ana y se puso ante Yahvé. El sacerdote Elí estaba sentado en su silla, contra la jamba de la puerta del santuario de Yahvé. Estaba ella llena de amargura y oró a Yahvé llorando sin consuelo, e hizo este voto: oh Yahvé Sebaot, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y acordarte de mí, no olvidarte de tu sierva y darle un hijo varón, yo lo entregaré a Yahvé por todos los días de su vida y la navaja no tocará su cabeza. Como ella prolongase su oración ante Yahvé, Elí observaba sus labios. Ana oraba para sí, se movían sus labios, pero no se oía su voz, y Elí creyó que estaba ebria, y le dijo: ¿hasta cuándo va a durar tu embriaguez? Echa el vino que llevas. Pero Ana le respondió: no, Señor, soy una mujer acongojada, no he bebido vino ni cosa embriagante, sino que desahogo mi alma ante Yahvé. No juzgues a tu sierva como una mala mujer, hasta ahora solo por pena y pesadumbre he hablado. Elí le respondió: vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella dijo: que tu sierva halle gracia a tus ojos. Se fue la mujer por su camino, comió y no pareció ya la misma. Se levantaron de mañana y, después de haberse postrado ante Yahvé, regresaron, volviendo a su casa, en Ramá. Elcaná se unió a su mujer Ana y Yahvé se acordó de ella.
Concibió a Ana y llegado el tiempo dio a luz un niño a quien llamó Samuel, porque, dijo, se lo he pedido a Yahvé. Subió el marido Elcaná con toda su familia, para ofrecer a Yahvé el sacrificio anual y cumplir su voto, pero Ana no subió, porque dijo a su marido, cuando el niño haya sido destetado, entonces le llevaré, será presentado a Yahvé y se quedará allí para siempre. Elcaná, su marido, le respondió, haz lo que mejor te parezca, y quédate hasta que lo destetes, así Yahvé cumpla su palabra. Se quedó, pues, la mujer y amamantó a su hijo hasta su destete. Cuando lo hubo destetado, lo subió consigo, llevando además un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino, e hizo entrar en la casa de Yahvé, en Silo, al niño todavía muy pequeño. Inmolaron el novillo y llevaron el niño a Elí y ella dijo, óyeme, Señor. Por tu vida, Señor, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Yahvé. Este niño pedía yo y Yahvé me ha concedido la petición que le hice. Ahora yo se lo cedo a Yahvé por todos los días de su vida, está cedido a Yahvé. Y le dejó allí, a Yahvé. Entonces Ana dijo esta oración, mi corazón exulta en Yahvé, mi cuerno se levanta en Dios, mi boca se dilata contra mis enemigos, porque me he gozado en tu socorro. No hay santo como Yahvé, porque nadie fuera de ti, ni roca como nuestro Dios. No multipliquéis palabras altaneras. No salga de vuestra boca la arrogancia. Dios de sabiduría es Yahvé, suyo es juzgar las acciones. El arco de los fuertes se ha quebrado, los que tambalean se ciñen de fuerza. Los hartos se contratan por pan, los hambrientos dejan su trabajo. La estéril da a luz 7 veces, la de muchos hijos se marchita. Yahvé da muerte y vida, hace bajar al Seol y retornar. Yahvé enriquece y despoja, abate y ensalza. Levanta del polvo al humilde, alza del muladar al indigente para hacerle sentar junto a los nobles y darle en heredad trono de gloria, pues de Yahvé los pilares de la tierra y sobre ellos ha sentado el universo. Guarda los pasos de sus fieles, y los malos perecen en tinieblas, pues que no por la fuerza triunfa el hombre. Yahvé, quebrantados sus rivales, el Altísimo truena desde el cielo. Yahvé juzga los confines de la tierra, da pujanza a su rey, exalta el cuerno de su ungido. Partió Elcaná para Ramá, y el niño se quedó para servir a Yahvé a las órdenes del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos malvados que no conocían a Yahvé ni las normas de los sacerdotes respecto del pueblo. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se estaba cociendo la carne, con el tenedor de 3 dientes en la mano, lo hincaba en el caldero o la olla, en la cacerola o el puchero, y todo lo que sacaba el tenedor, el sacerdote se lo quedaba, y así hacían con todos los israelitas que iban allí, a Silo. Incluso antes de que quemasen la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, dame carne para asársela al sacerdote, no te aceptará carne hervida, sino solamente carne cruda. Y si el hombre le decías, primero se quema la grasa, y después tomarás cuanto se te antoje, le respondía, no, me lo darás ahora o lo tomo por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande ante Yahvé, porque trataban con desprecio la ofrenda hecha a Yahvé. Estaba Samuel al servicio de Yahvé, muchacho vestido con efod de lino. Le hacía su madre un vestido pequeño que le llevaba de año en año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio anual. Bendecía luego Elí a Elcaná y a su mujer diciendo, que Yahvé te conceda descendencia de esta mujer,
a cambio del préstamo que ella ha cedido a Yahvé. Y ellos se volvían a su lugar. En efecto, Yahvé visitó a Ana, que concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. El niño Samuel crecía ante Yahvé. Elí era muy anciano, oyó todo cuanto sus hijos hacían a todo Israel, y les dijo: ¿Por qué os portáis de ese modo que yo mismo he oído comentar a todo el pueblo? No, hijos míos, los rumores que oigo no son buenos. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios será el árbitro, pero si el hombre peca contra Yahvé, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque Yahvé deseaba hacerles morir. Cuanto al niño Samuel, iba creciendo y haciéndose grato tanto a Yahvé como a los hombres. Vino un hombre de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Yahvé. Claramente me he revelado a la casa de tu padre, cuando ellos estaban en Egipto al servicio de la casa de Faraón. Y le elegí entre todas las tribus de Israel para ser mi sacerdote, para subir a mi altar, incensar la ofrenda y llevar el efod en mi presencia. Y he concedido a la casa de tu padre parte en todos los sacrificios por el fuego de los hijos de Israel. ¿Por qué pisoteáis el sacrificio y la oblación que yo he ordenado y pesan tus hijos más que yo, cebándoos con lo mejor de todas las oblaciones de mi pueblo Israel? Por eso, palabra de Yahvé, Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre en mi presencia, pero ahora, palabra de Yahvé, me guardaré bien de ello. Porque a los que me honran, yo les honro, pero los que me desprecian son viles. He aquí que vienen días en que amputarán tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de suerte que en tu casa los hombres no lleguen a madurar. Tú mirarás al lado de la morada todo el bien que yo haga a Israel y nunca habrá hombres maduros en tu casa. Conservaré a alguno de los tuyos cabe mi altar para que sus ojos se consuman y su alma se marchite, pero la mayor parte de los tuyos perecerá por la espada de los hombres. Será para ti señal lo que va a suceder a tus 2 hijos Jofni y Pinjas, en el mismo día morirán los 2. Yo me suscitaré un sacerdote fiel, que obre según mi corazón y mis deseos, le edificaré una casa permanente y caminará siempre en presencia de mi ungido. El que quedare de tu casa vendrá a postrarse ante él para conseguir algún dinero o una torta de pan y dirá: destíname, por favor, a una función sacerdotal cualquiera, para que tenga un bocado de pan que comer. Servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí. En aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé, y no eran corrientes las visiones. Cierto día, estaba Elí acostado en su habitación, sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver, no estaba aún apagada la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé: Samuel, Samuel. Él respondió: Aquí estoy, y corrió donde Elí diciendo: Aquí estoy, porque me has llamado. Pero Elí le contestó: Yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Él se fue y se acostó. Volvió a llamar Yahvé: Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Elí diciendo: Aquí estoy, porque me has llamado. Elí le respondió: Yo no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar. Aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. Tercera vez llamó Yahvé a Samuel y él se levantó y se fue donde Elí diciendo: Aquí estoy, porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era Yahvé quien llamaba al niño, y dijo a Samuel: Vete y acuéstate, y si te llaman, dirás: Habla, Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio.
Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Dijo Yahvé a Samuel: voy a ejecutar una cosa tal en Israel, que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré contra Elí todo cuanto he dicho contra su casa, desde el principio hasta el fin. Tú le anunciarás que yo condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los ha corregido. Por esto juro a la casa de Elí que ni sacrificio ni oblación expiarán jamás la iniquidad de la casa de Elí. Samuel siguió acostado hasta la mañana y después abrió las puertas de la casa de Yahvé. Samuel temía contar la visión a Elí, pero Elí le llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Él respondió: aquí estoy. Él preguntó: ¿qué es lo que te ha dicho? No me ocultes nada. Que Dios te haga esto y añada esto otro si me ocultas una palabra de lo que te ha dicho. Entonces Samuel se lo manifestó todo, sin ocultarle nada. Elí dijo: Él es Yahvé. Que haga lo que bien le parezca. Samuel crecía, Yahvé estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé. Yahvé continuó manifestándose en Silo, porque en Silo se revelaba a Samuel la palabra de Yahvé. Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Elí era muy anciano, mientras que sus hijos persistían en su malvada conducta respecto de Yahvé. Ocurrió en aquel tiempo que los filisteos se reunieron para combatir a Israel, y los israelitas salieron a su encuentro para el combate. Acamparon cerca de Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Se pusieron los filisteos en orden de batalla contra Israel, se libró un gran combate y fue batido Israel por los filisteos, muriendo en las filas, en campo abierto, cerca de 4,000 hombres. Volvió el ejército al campamento, y los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy Yahvé delante de los filisteos? Vamos a buscar en Silo el arca de nuestro Dios, que venga en medio de nosotros y que nos salve del poder de nuestros enemigos. El pueblo envió a Silo y sacaron de allí el arca de Yahvé Sebaot que está sobre los querubines. Acompañaron al arca Jofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Cuando el arca de Yahvé llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron un gran clamor que hizo retumbar las tierras. Los filisteos oyeron el estruendo del clamoreo y dijeron: ¿qué significa este gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca de Yahvé había llegado al campamento. Temieron entonces los filisteos, porque se decían: Dios ha venido al campamento. Y exclamaron: ¡ay de nosotros! Nunca había sucedido tal cosa. ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Cobrad ánimo y sed hombres, filisteos, para no tener que servir a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Trabaron batalla los filisteos. Israel fue batido y cada cual huyó a sus tiendas. La mortandad fue muy grande, cayendo de Israel 30,000 infantes. El arca de Dios fue capturada y murieron Jofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó a Silo aquel mismo día, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó, estaba Elí en su asiento, a la puerta, atento al camino, porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Vino, pues,
este hombre a traer la noticia a la ciudad, y toda la ciudad comenzó a gritar. Oyó Elí los gritos y preguntó, ¿qué tumulto es este? Dióse prisa el hombre y se lo anunció a Elí. Contaba 98 años, tenía las pupilas inmóviles y no podía ver. El hombre dijo a Elí, vengo del campo de batalla, he huido hoy del campo. Elí preguntó, ¿qué ha pasado, hijo mío? El mensajero respondió, Israel ha huido ante los filisteos. Además el ejército ha sufrido una gran derrota, también han muerto tus 2 hijos y hasta el arca de Dios ha sido capturada. A la mención del arca de Dios, cayó Elí de su asiento, hacia atrás, en medio de la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era anciano y estaba ya torpe. Había sido juez en Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de Pinjas, estaba encinta y para dar a luz. Cuando oyó la noticia de que el arca de Dios había sido capturada y la muerte de su suegro y su marido, se encogió y dio a luz, pues la habían acometido sus dolores. Estando a la muerte, las que la asistían le dijeron, ánimo, que es un niño lo que has dado a luz, pero ella no respondió ni prestó atención. Llamó al niño Icabod, diciendo, la gloria ha sido desterrada de Israel, aludiendo a la captura del arca de Dios, a su suegro y a su marido. Y dijo, la gloria ha sido desterrada de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. Los filisteos, por su parte, tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ben-Haeser a Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la colocaron al lado de Dagón. A la mañana siguiente vinieron los asdodeos al templo de Dagón y he aquí que Dagón estaba caído de bruces en tierra, delante del arca de Yahvé. Levantaron a Dagón y le volvieron a su sitio. Pero a la mañana siguiente temprano, Dagón estaba caído de bruces en tierra, delante del arca de Yahvé y la cabeza de Dagón y sus 2 manos estaban rotas en el umbral, solo quedaba el tronco de Dagón. Por eso los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. La mano de Yahvé cayó pesadamente sobre los asdodeos hiriéndolos con tumores, a Asdod y su comarca. Cuando los vecinos de Asdod vieron lo que sucedía, dijeron, que no se quede entre nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Hicieron, pues, convocar junto a ellos a todos los tiranos de los filisteos y dijeron, ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Decidieron, el arca del Dios de Israel se trasladará a Gat. Y trasladaron allí el arca del Dios de Israel. Pero así que la trasladaron, la mano de Yahvé cayó sobre la ciudad provocando gran terror. Los varones de la ciudad, desde el más pequeño hasta el mayor, fueron castigados, saliéndoles tumores. Enviaron entonces el arca de Dios a Ecrón, exclamaron los ecronitas, han encaminado hacia mí el arca del Dios de Israel para hacerme perecer con mi pueblo. Hicieron convocar a todos los tiranos de los filisteos y dijeron, devolved el arca del Dios de Israel, que vuelva a su sitio y no me haga morir a mí y a mi pueblo. Pues había un terror mortal en toda la ciudad, porque descargó allí duramente la mano de Dios. Los que no murieron fueron atacados de tumores y los alaridos de angustia de la ciudad subieron hasta el cielo. 7 meses estuvo el arca de Yahvé en territorio filisteo. Llamaron los filisteos a los sacerdotes y adivinos y preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca de Yahvé? Hacednos saber cómo la hemos de enviar a su sitio. Ellos respondieron, si queréis devolver el arca del Dios de Israel,
no la devolváis de vacío, ofrecedle una reparación y entonces sanaréis y sabréis por qué no se ha apartado su mano de vosotros. Preguntaron ellos, ¿qué reparación hemos de ofrecer? Y respondieron, conforme al número de los tiranos de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, porque el mismo castigo sufrís vosotros que vuestros tiranos. Haced imágenes de vuestros tumores y de vuestras ratas que devastan el país y dad gloria al Dios de Israel. ¿Acaso aligere su mano de sobre vosotros, vuestros dioses y vuestra tierra? ¿Por qué habéis de endurecer vuestros corazones como endurecieron su corazón los egipcios y Faraón? ¿No los tuvieron que dejar partir después que Dios los hubo maltratado? Ahora, pues tomad y preparad una carreta nueva y 2 vacas que estén criando y que no hayan llevado yugo, unciréis las vacas a la carreta y haréis volver sus becerros al establo. Tomaréis el arca de Yahvé y la pondréis sobre la carreta. Cuanto a los objetos de oro que le habéis ofrecido como reparación, los meteréis en un cofre a su lado y la dejaréis marchar. Y fijaos, si toma el camino de su país, hacia Bet-Semes, es él el que nos ha causado esta gran calamidad, si no, sabremos que no ha sido su mano la que nos ha castigado y que todo esto nos ha sucedido por casualidad. Así lo hicieron aquellos hombres, tomaron 2 vacas que estaban criando y las uncieron a la carreta, pero retuvieron las crías en el establo. Colocaron sobre la carreta el arca de Yahvé y el cofre con las ratas de oro y las imágenes de sus tumores. Tomaron las vacas en derechura por el camino de Bet-Semes y mantuvieron la misma ruta, caminaban mugiendo, sin desviar ni a derecha ni a izquierda. Los tiranos de los filisteos la siguieron hasta los confines de Bet-Semes. Estaban los de Bet-Semes segando el trigo en el valle, y alzando la vista vieron el arca y fueron gozosos a su encuentro. Al llegar la carreta al campo de Josué de Bet-Semes, se detuvo, había allí una gran piedra. Astillaron la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahvé. Los levitas bajaron el arca de Yahvé y el cofre que estaba a su lado y que contenía los objetos de oro, y lo depositaron todo sobre la gran piedra. Los de Bet-Semes ofrecieron aquel día holocaustos e hicieron sacrificios a Yahvé. Cuando los 5 tiranos filisteos lo vieron, se tornaron a Ecrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos ofrecieron en reparación a Yahvé, 1 por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Ascalón, 1 por Gat, 1 por Ecrón. Y ratas de oro, tantas cuantas son las ciudades de los filisteos, las de los 5 tiranos, desde las ciudades fortificadas hasta las aldeas abiertas. Testigo, la gran piedra sobre la que se colocó el arca de Yahvé y que está en el campo de Josué de Bet-Semes, hasta el día de hoy. De entre los habitantes de Bet-Semes, los hijos de Jeconías no se alegraron cuando vieron el arca de Yahvé y castigó Yahvé a 70 de sus hombres. El pueblo hizo duelo porque Yahvé los había castigado duramente. Dijeron entonces las gentes de Bet-Semes, ¿quién podrá resistir delante de Yahvé, el Dios Santo? ¿A quién subirá, alejándose de nosotros? Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim para decirles, los filisteos han devuelto el arca de Yahvé. Bajad y subidla con vosotros. Vinieron las gentes de Kiriat Jearim y subieron el arca de Yahvé. La llevaron a la casa de Abinadab, en la loma, y consagraron a su hijo Eleazar para que custodiase el arca de Yahvé. Pasaron muchos días, 20 años, desde el día en que el arca se instaló en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel suspiró por Yahvé. Entonces Samuel habló así a toda la casa de Israel,
si os volvéis a Yahvé con todo vuestro corazón, quitad de en medio de vosotros los dioses extranjeros y las astartés, fijad vuestro corazón en Yahvé y servidle a él solo, y entonces se los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron los Baales y las astartés y sirvieron solo a Yahvé. Samuel dijo: Congregad a todo Israel en Mizpa, y yo suplicaré a Yahvé por vosotros. Se congregaron, pues, en Mizpa, sacaron agua, que derramaron ante Yahvé, ayunaron aquel día y dijeron: Hemos pecado contra Yahvé. Samuel juzgó a los israelitas en Mizpa. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, subieron los tiranos de los filisteos contra Israel. Habiéndolo oído los israelitas, temieron a los filisteos y dijeron los israelitas a Samuel: No dejes de invocar a Yahvé nuestro Dios, para que Él nos salve de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero lechal y lo ofreció entero en holocausto a Yahvé, invocó a Yahvé en favor de Israel y Yahvé le escuchó. Estaba Samuel ofreciendo el holocausto, cuando los filisteos presentaron batalla a Israel, pero tronó Yahvé aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los llenó de terror y fueron batidos ante Israel. Los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos desbaratándolos hasta más abajo de Bet-car. Tomó entonces Samuel una piedra y la erigió entre Mizpa y Yesaná y le dio el nombre de Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ha socorrido Yahvé. Los filisteos fueron humillados. No volvieron más sobre el territorio de Israel y la mano de Yahvé pesó sobre los filisteos durante toda la vida de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas fueron devueltas a Israel, desde Ecrón hasta Gat, liberando Israel su territorio del dominio de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Hacía cada año un recorrido por Betel, Gilgal, Mizpa, juzgando a Israel en todos estos lugares. Después se volvía a Ramá porque allí tenía su casa, y juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar a Yahvé. Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces en Israel. Su primogénito se llamaba Joel y el otro, Abías, juzgaban en Israel en Beerseba. Pero sus hijos no siguieron su camino, fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Se reunieron, pues, todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Ramá, y le dijeron: Mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Pues bien, ponnos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran: Danos un rey para que nos juzgue, e invocó a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: Haz caso a todo lo que el pueblo te dice. Porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te lo han hecho también a ti. Escucha, sin embargo, su petición. Pero les advertirás claramente y les enseñarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Samuel repitió todas estas palabras de Yahvé al pueblo que le pedía un rey, diciendo: He aquí el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos y tendrán que correr delante de su carro. Los empleará como jefes de 1000 y jefes de 50, les hará labrar sus campos, cegar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará vuestros campos,
vuestras viñas y vuestros mejores olivares, y se los dará a sus servidores. Tomará el diezmo de vuestros cultivos y vuestras viñas para dárselo a sus eunucos y a sus servidores. Tomará vuestros criados y criadas, y vuestros mejores bueyes y asnos, y les hará trabajar para él. Sacará el diezmo de vuestros rebaños, y vosotros mismos seréis sus esclavos. Ese día os lamentaréis a causa del rey que os habéis elegido, pero entonces Yahvé no os responderá. El pueblo no quiso escuchar a Samuel y dijo: no. Tendremos un rey y nosotros seremos también como los demás pueblos, nuestro rey nos juzgará, irá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las repitió a los oídos de Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: hazles caso y ponles un rey. Samuel dijo entonces a todos los hombres de Israel: volved cada uno a vuestra ciudad. Samuel unge a Saúl. Había un hombre de Benjamín, llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj. Era un benjaminita y hombre bien situado. Tenía un hijo llamado Saúl, joven aventajado y apuesto. Nadie entre los israelitas le superaba en gallardía, de los hombros arriba aventajaba a todos. Se habían extraviado unas asnas pertenecientes a su padre Quis. Dijo Quis a su hijo Saúl: toma contigo uno de los criados y vete a buscar las asnas. Atravesaron la montaña de Efraín y cruzaron el territorio de Salisá sin encontrar nada, cruzaron el país de Saalim, pero no estaban allí. Atravesaron el país de Benjamín sin encontrar nada. Cuando llegaron a la comarca de Sub, dijo Saúl a su criado que le acompañaba: vamos a volvernos, no sea que mi padre olvidando las asnas se inquiete por nosotros. Pero él respondió: cabalmente hay en esta ciudad un hombre de Dios. Es hombre acreditado, todo lo que dice se cumple con seguridad. Vamos, pues, allá y acaso nos oriente acerca del viaje que hemos emprendido. Saúl dijo a su criado: vamos a ir, pero ¿qué ofreceremos a ese hombre? No queda pan en nuestros zurrones y no tenemos ningún regalo que llevar al hombre de Dios. ¿Qué le podemos dar? Replicó el criado y dijo a Saúl: es el caso que tengo en mi poder un cuarto de siclo de plata, se lo daré al hombre de Dios y nos orientará sobre nuestro viaje. Antes, en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía: vayamos al vidente, porque en vez de profeta, como hoy, antes se decía vidente. Saúl dijo a su criado: tienes razón, vamos, pues. Y se fueron a la ciudad donde se encontraba el hombre de Dios. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, encontraron a unas muchachas que salían a sacar agua y les preguntaron: ¿está aquí el vidente? Ellas les respondieron con estas palabras: sí, ahí delante está el vidente. Cabalmente acaba de llegar ahora a la ciudad, porque hay hoy un sacrificio por el pueblo en el alto. En cuanto entréis en la ciudad, le encontraréis antes de que suba al alto para la comida. El pueblo no comerá antes que él llegue, porque es él quien ha de bendecir el sacrificio, y a continuación comerán los invitados. Subid ahora y al momento le encontraréis. Subieron, pues, a la ciudad. Entraban ellos por la puerta, cuando Samuel salía en dirección a ellos para subir al alto. Ahora bien, la víspera de la venida de Saúl había hecho Yahvé esta revelación a Samuel: mañana, a esta misma hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, le ungirás como jefe de mi pueblo Israel y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos,
porque he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Y cuando Samuel vio a Saúl, Yahvé le indicó: Este es el hombre del que te he hablado. Él regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta, y le dijo: Indícame, por favor, dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl: Yo soy el vidente, sube delante de mí al alto y comeréis hoy conmigo. Mañana por la mañana te despediré y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. No te preocupes por las asnas que perdiste hace 3 días, porque ya han aparecido. Por lo demás, ¿para quién es lo mejor de Israel? ¿No es para ti y para la casa de tu padre? Saúl respondió: ¿No soy yo de Benjamín, la menor de las tribus de Israel? ¿No es mi familia la más pequeña de todas las de la tribu de Benjamín? ¿Cómo me dices estas cosas? Tomó Samuel a Saúl y a su criado y los hizo entrar en la sala, y les dio un asiento a la cabecera de los invitados, que eran unos 30. Después dijo Samuel al cocinero: Sirve la porción que te entregué, la que te dije que pusieras aparte. Tomó el cocinero la pierna y el rabo poniéndolos delante de Saúl. Y dijo: Aquí tienes, ante ti, lo que se guardó. Come. Aquel día Saúl comió con Samuel. Bajaron del alto a la ciudad. Se extendió una estera para Saúl en el terrado, y se acostó. Cuando apuntó el alba, llamó Samuel a Saúl en el terrado y le dijo: Levántate, que voy a despedirte. Se levantó Saúl y salieron ambos afuera, Samuel y Saúl. Habían bajado hasta las afueras de la ciudad, cuando Samuel dijo a Saúl: Manda a tu criado que se adelante, y tú quédate ahora para que te dé a conocer la palabra de Dios. Samuel unge a David. Dijo Yahvé a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl, después que yo le he rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a Jesé, de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Samuel replicó: ¿Cómo voy a ir? Se enterará Saúl y me matará. Respondió Yahvé: Lleva contigo una becerra y di: He venido a sacrificar a Yahvé. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer, y me ungirás a aquel que yo te diga. Hizo Samuel lo que Yahvé le había ordenado y se fue a Belén. Salieron temblando a su encuentro los ancianos de la ciudad y le preguntaron: ¿Es de paz tu venida, vidente? Samuel respondió: Sí, he venido a sacrificar a Yahvé. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos y le invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, vio a Eliab y se dijo: Sin duda está ante Yahvé su ungido. Pero Yahvé dijo a Samuel: No mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo le he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Llamó Jesé a Abinadab y le hizo pasar ante Samuel, que dijo: Tampoco a este ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a Saa, pero Samuel dijo: Tampoco a este ha elegido Yahvé. Hizo pasar Jesé a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo: A ninguno de estos ha elegido Yahvé. Preguntó, pues, Samuel a Jesé: ¿No quedan ya más muchachos? Él respondió: Todavía falta el más pequeño, que está guardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a Jesé: Manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó, pues, que lo trajeran. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo Yahvé: Levántate y úngelo, porque este es.
Tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de entonces, vino sobre David el espíritu de Yahvé. Samuel se levantó y se fue a Ramá. El espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl y un espíritu malo que venía de Yahvé le perturbaba. Dijéronle, pues, los servidores de Saúl: mira, un espíritu malo de Dios te aterroriza. Permítenos, Señor, que tus siervos que están en tu presencia te busquen un hombre que sepa tocar la cítara, y cuando te asalte el espíritu malo de Dios tocará y te hará bien. Dijo Saúl a sus servidores: buscadme, pues, un hombre que sepa tocar bien y traédmelo. Tomó la palabra uno de los servidores y dijo: he visto a un hijo de Jesé el belemita que sabe tocar, es valeroso, buen guerrero, de palabra amena, de agradable presencia, y Yahvé está con él. Despachó Saúl mensajeros a Jesé que le dijeran: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Jesé 5 panes, un odre de vino y un cabrito y lo envió a Saúl con su hijo David. Llegó David donde Saúl y se quedó a su servicio. Saúl le cobró mucho afecto y le hizo su escudero. Mandó Saúl a decir a Jesé: te ruego que tu hijo David se quede a mi servicio, porque ha hallado gracia a mis ojos. Cuando el Espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba David la cítara, la tocaba, Saúl encontraba calma y bienestar y el espíritu malo se apartaba de él. Muerte de Samuel. Samuel murió. Todo Israel se congregó para llorarle y lo sepultaron en su heredad, en Ramá. David se levantó y bajó al desierto de Maón. Había un hombre en Maón que tenía su hacienda en Carmelo. Era un hombre muy rico, poseía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Estaba entonces en Carmelo, esquilando su rebaño. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Ella era muy prudente y hermosa, pero el hombre era duro y de mala conducta. Era calebita. Supo David en el desierto que Nabal estaba esquilando su rebaño y mandó 10 muchachos diciéndoles: subid a Carmelo y llegad donde Nabal y le saludáis en mi nombre, y hablad así a mi hermano: salud para ti, salud para tu casa y salud para todo lo tuyo. He sabido que estás de esquileo, pues bien, tus pastores han estado con nosotros y nunca les hemos molestado ni han echado en falta nada de lo suyo mientras estuvieron en Carmelo. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Que estos muchachos encuentren, pues gracia a tus ojos, ya que hemos venido en un día de fiesta, y dals lo que tengas a mano para tus siervos y tu hijo David. Llegaron los muchachos de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y se quedaron esperando. Pero Nabal respondió a los servidores de David: ¿quién es David y quién es el hijo de Jesé? Abundan hoy en día los siervos que andan huidos de sus señores. ¿Voy a tomar acaso mi pan y mi vino y las reses que he sacrificado para los esquiladores y se las voy a dar a unos hombres que no sé de dónde son? Los muchachos de David dieron la vuelta y se volvieron por su camino, y en llegando le comunicaron todas estas palabras. David dijo a sus hombres: que cada uno ciña su espada. Todos ciñeron su espada. También David se ciñó su espada. Subieron detrás de David unos 400 hombres, quedándose 200 con el bagaje. Uno de los servidores avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: mira que David ha enviado mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, y se ha lanzado contra ellos. Sin embargo, esos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nada echamos en falta mientras anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo.
Fueron nuestra defensa noche y día todo el tiempo que estuvimos con ellos guardando el ganado. Date cuenta y mira lo que debes hacer, porque ya está decretada la ruina de nuestro amo y de toda la casa, y es un necio al que nada se puede decir. Tomó Abigail a toda prisa 200 panes y 2 odres de vino, 5 carneros ya preparados, 5 arrobas de trigo tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó sobre unos asnos, diciendo a sus servidores: «Pasad delante de mí, que yo os sigo». Pero nada dijo a su marido Nabal. Cuando bajaba ella, montada en el asno, por lo cubierto de la montaña, David y sus hombres bajaban en dirección contraria y se tropezó con ellos. David se decía: «Muy en vano he guardado en el desierto todo lo de este hombre para que nada de lo suyo le faltase, pues me devuelve mal por bien. Esto haga Dios a David y esto otro añada si para el alba dejo con vida ni un solo varón de los de Nabal». Apenas vio a David, se apresuró Abigail a bajar del asno y cayendo ante David se postró en tierra, y arrojándose a sus pies le dijo: «Caiga sobre mí la falta, Señor. Deja que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso mi señor de este necio de Nabal, porque le va bien el nombre, necio se llama y la necedad está con él. Yo, tu sierva, no vi a los siervos que mi señor había enviado. Ahora, mi señor, por Yahvé y por tu vida, por Yahvé que te ha impedido derramar sangre y tomarte la justicia por tu propia mano, que sean como Nabal tus enemigos y los que buscan la ruina de mi señor. Cuanto a este presente que tu sierva ha hecho traer para mi señor, que sea entregado a los muchachos que marchan en pos de mi señor. Perdona, por favor, la falta de tu sierva, ya que ciertamente hará Yahvé una casa permanente a mi señor, pues mi señor combate las batallas de Yahvé y no vendrá mal sobre ti en toda tu vida. Y aunque se alza un hombre para perseguirte y buscar tu vida, la vida de mi señor está encerrada en la bolsa de la vida, al lado de Yahvé tu Dios, mientras que la vida de los enemigos de mi señor la volteará en el hueco de la honda. Cuando haga Yahvé a mi señor todo el bien que te ha prometido y te haya establecido como caudillo de Israel, que no haya turbación ni remordimiento en el corazón de mi señor por haber derramado sangre inocente y haberse tomado mi señor la justicia por su mano, y cuando Yahvé haya favorecido a mi señor. Acuérdase de tu sierva». David dijo a Abigail: «Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendita sea tu prudencia y bendita tú misma que me has impedido derramar sangre y tomarme la justicia por mi mano. Pero con todo, vive Yahvé, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que de no haberte apresurado a venir a mi encuentro, no le hubiera quedado a Nabal, al romper el alba, ni un solo varón». Tomó David de mano de ella lo que le traía y le dijo: «Sube en paz a tu casa, mira, he escuchado tu voz y he accedido a tu petición». Cuando Abigail llegó donde Nabal, estaba celebrando en su casa un banquete regio, estaba alegre su corazón y completamente borracho. No le dijo una palabra, ni grande ni pequeña, hasta el lucir del día. Pero a la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, le contó su mujer lo sucedido, el corazón se le murió en el pecho y se le quedó como una piedra. Al cabo de unos 10 días hirió Yahvé a Nabal y murió. Oyó David que Nabal había muerto y dijo: «Bendito sea Yahvé que ha defendido mi causa contra la injuria de Nabal y ha preservado a su siervo de hacer mal. Yahvé ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su cabeza». Envió David mensajeros para proponer a Abigail que fuera su mujer.
Llegaron los mensajeros de David a casa de Abigail en Carmelo y le hablaron diciendo: David nos envía a ti para tomarte por mujer. Se levantó ella y se postró rostro en tierra diciendo: Tu sierva es una esclava para lavar los pies de los siervos de mi señor. Se levantó Abigail apresuradamente, montó en su asno y, seguida de 5 de sus siervas, se fue tras los enviados de David y fue su mujer. David había tomado también por mujer a Ahinoam de Jezreel y las dos fueron mujeres suyas. Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Paltí, hijo de Lachis, de Gallim. Saúl invoca a Samuel. Por aquellos días reunieron los filisteos sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Aquis dijo a David: Bien sabes que debes venir a la guerra conmigo, tú y tus hombres. Respondió David a Aquis: Ahora vas a saber bien lo que va a hacer tu servidor. Dijo Aquis a David: Con seguridad te haré mi guardia personal para siempre. Samuel había muerto, todo Israel le había llorado y fue sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había echado del país a los nigromantes y adivinos. Habiéndose reunido los filisteos vinieron a acampar en Sunem. Reunió Saúl a todo Israel y acampó en Gelboé. Vio Saúl el campamento de los filisteos y tuvo miedo, temblando sobremanera su corazón. Consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños ni por los Urim, ni por los profetas. Dijo Saúl a sus servidores: Buscadme una nigromante para que vaya a consultarla. Dijéronle sus servidores: Aquí mismo, en Ende, hay una nigromante. Se disfrazó Saúl poniéndose otras ropas y fue con 2 de sus hombres, llegó donde la mujer de noche y dijo: Adivíname por un muerto y evócame el que yo te diga. La mujer le respondió: Bien sabes lo que hizo Saúl, que suprimió de esta tierra a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué tiendes un lazo a mi vida para hacerme morir? Saúl juró por Yahvé diciendo: Vive Yahvé. Ningún castigo te vendrá por este hecho. La mujer dijo: ¿A quién debo invocar para ti? Respondió: Evócame a Samuel. Dio entonces la mujer a Samuel y lanzó un gran grito. Dijo la mujer a Saúl: ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo: No temas, ¿pero qué has visto? La mujer respondió a Saúl: Veo un espectro que sube de la tierra. Saúl le preguntó: ¿Qué aspecto tiene? Ella respondió: Es un hombre anciano que sube envuelto en su manto. Comprendió Saúl que era Samuel y cayendo rostro en tierra se postró. Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me perturbas evocándome? Respondió Saúl: Estoy en grande angustia, los filisteos mueven guerra contra mí, Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. Te he llamado para que me indiques lo que debo hacer. Dijo Samuel: ¿Para qué me consultas si Yahvé se ha separado de ti y se ha pasado a otro? Yahvé te ha cumplido lo que dijo por mi boca, ha arrancado Yahvé el reino de tu mano y se lo ha dado a otro, a David, porque no oíste la indignación de su ira contra Amalec. Por eso te trata hoy Yahvé de esta manera. También a Israel entregará Yahvé en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Yahvé ha entregado también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Al instante Saúl cayó en tierra cuán largo era. Estaba aterrado por las palabras de Samuel, se hallaba, además, sin fuerzas, porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Acercóse la mujer donde Saúl,
y viendo que estaba tan conturbado, le dijo: Tu sierva ha escuchado tu voz y he puesto mi vida en peligro por obedecer las órdenes que me diste. Escucha, pues, tú también la voz de tu sierva y permíteme que te sirva un bocado de pan para que comas y tengas fuerzas para ponerte en camino. Saúl se negó diciendo: No quiero comer. Pero sus servidores, aun con la mujer, le insistieron hasta que accedió. Se levantó del suelo y se sentó en el diván. Tenía la mujer en casa un ternero cebado y se apresuró a degollarlo. Tomó harina, la amasó y coció unos ázimos. Los sirvió a Saúl y sus servidores, comieron y levantándose se marcharon aquella misma noche.